Historia de Uruguay, época colonial. El juramento de los 33 orientales, óleo de Juan Manuel Blanes. El territorio uruguayo fue poblado desde varios miles de años atrás, como lo testimonian los cerritos de indios, la gruta del Palacio en Flores y los recientes hallazgos en Mataojo, Salto. Otros hallazgos significativos son los antropolitos, solitos y ornitolitos. Los pobladores de Uruguay en el momento de la conquista ibérica eran principalmente los minuanés, además de charrúas, genovas, boanes, arachanes y chanaes. Existía además el pueblo de los llanos, que pertenecía a los yes mestizados o aculturados con los charrúas. Contrariamente a lo que ha sido la opinión dominante durante gran parte del siglo XIX y el XX, las investigaciones arqueológicas y etnohistóricas recientes han revelado que el poblamiento del territorio uruguayo por parte de los charrúas fue mayormente posterior a la conquista europea. Más precisamente, ocurrió entre fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, y se debió a su expulsión desde los territorios de las actuales provincias argentinas de Santa Fe y Entre Ríos, donde tenían su principal morada, como parte de la gran ofensiva contra los indígenas desencadenada por los colonizadores españoles luego de la Guerra Guaranítica. Se acepta, sin embargo, que alguna porción del territorio uruguayo, como por ejemplo, parte del actual departamento de Colonia, tenía presencia charrúa antes de esa migración. La etnia de los minuanés, en cambio, habría sido la más populosa y extendida en el territorio uruguayo, aún después de ese desplazamiento de los charrúas. Simultáneamente, los guaraníes, originarios de los territorios de las misiones jesuíticas, tanto durante su existencia como más aún luego de su disolución, huyeron a regiones cercanas, incluyendo al territorio uruguayo. Ellos llevaron consigo sus conocimientos europeos transmitidos a través de su contacto con la Compañía de Jesús en las mencionadas misiones, dando lugar a la principal herencia cultural amerindia en el interior uruguayo, sobre todo en lo que tiene que ver con prácticas relativas a la cría de animales, la gastronomía y otras costumbres. El primer asentamiento europeo en la entonces llamada Banda Oriental fue el español San Lázaro, fundado por Sebastián Gaboto en la margen oriental del Río de la Plata a inicios de 1527. Cita requerida pocas semanas después, los españoles al mando de Gaboto fundaron un segundo fuerte en la desembocadura del río San Salvador, que recibe su nombre europeo a partir del nombre del fuerte de San Salvador. Tales establecimientos fueron efímeros. En enero de 1680, los portugueses ocuparon la parte meridional de la Banda Oriental, violando el Tratado de Tordesillas, fundando la colonia do Santísimo Sacramento, frente a la ciudad de Buenos Aires. El 22 de noviembre de 1723 el maestre de campo Manuel de Freitas Fonseca fundó el fuerte de Montevideo. El 22 de enero de 1724 los españoles de Buenos Aires desplazaron a los portugueses, quienes fundaron en el norte de la Banda Oriental la ciudad de Río Grande en 1737, Porto Alegre en 1742 y la fortaleza de Santa Teresa en 1762 en Rocha. Luego de desalojar a los portugueses en 1723, Montevideo fue fundado oficialmente el 24 de diciembre de 1726 por el capitán español Bruno Mauricio de Zavala, llamado Brazo de Hierro, comisionado por las autoridades establecidas en Buenos Aires. La nueva fundación recibió inicialmente el nombre de Fuerte San José, y luego de San Felipe y Santiago, aunque el lugar era conocido de antiguo por los españoles como Montevideo. Hay varias teorías sobre el origen de la nomenclatura de Montevideo. Una hipótesis afirma que podría derivar del término Montevideo usado por quien avisorara por primera vez el cerro existente en sus costas. Otro origen ampliamente aceptado sería el del censo territorial en los orígenes, denominándose en su momento a la posición donde se encuentra Montevideo, Monte Sexto de O, Monte Sexto de Este Oeste, cita requerida. Por aquel entonces España solo tenía Montevideo, sus cercanías y los departamentos de San José, Flores, Canelones y Maldonado. El 90% de la Banda Oriental seguía siendo portuguesa desde 1680. Los portugueses establecieron relaciones con la nación Chaná e introdujeron en Colonia y posteriormente en Montevideo a los africanos de naciones bantú, procedentes de los reinos de Benguela, Angola y Congo entre otros, como esclavos. Los españoles se asentaron a partir de 1726, cuando se produjo la segunda fundación de Montevideo, debido al avance de tropas portuguesas en el actual territorio uruguayo y la fundación de ciudades por estos. La ciudad de Montevideo se fundó con objetivos militares y mercantiles, cita requerida, siendo una importante plaza militar de los dominios coloniales españoles en el sur durante el siglo XVIII y el principal puerto del estuario del Río de la Plata.
La importancia de Montevideo como puerto del Virreinato del Río de la Plata le granjeó en varias oportunidades enfrentamientos con Buenos Aires, capital del Virreinato. El 22 de noviembre de 1749, el rey de España nombra primer gobernador de Montevideo a José Joaquín de Viana. Este llega al Río de la Plata en el barco Nuestra Señora de la Concepción el 3 de febrero de 1751, desembarcando en Buenos Aires, donde jura ese cargo de primer gobernador ante el capitán general Andonaegui y toma posesión del mismo en sesión solemne que el cabildo montevideano celebrará el 14 de marzo. La gobernación de Montevideo comprendía los territorios que iban desde la boca del arroyo Cufé, en el oeste, hasta el Cerro Pan de Azúcar, al este, llegando por el norte desde las nacientes de los ríos San José y río Santa Lucía, siguiendo la línea de la Cuchilla Grande hasta el Cerro Jazmín, que se encuentra en el actual departamento de Flores. En términos de la subdivisión política nacional del presente, corresponde a los actuales departamentos de Montevideo, Canelones y parte de los de San José, Flores, Florida, Lavalleja y Maldonado. El primer virrey del Río de la Plata, Pedro de Ceballos, o Ceballos, reconquistó Montevideo y la fortaleza de Santa Teresa así como la isla de Santa Catarina. Finalmente, en 1777, el mismo Ceballos, nombrado virrey del recientemente creado Virreinato del Río de la Plata, conquista definitivamente la colonia, conquista que es refrendada mediante el Tratado de San Ildefonso. En 1763, se funda la ciudad de San Carlos en Maldonado con portugueses por parte de Ceballos. En 1798, y entre 1806 y 1807 se producen las invasiones inglesas. Tropas de Montevideo y de Buenos Aires repelen juntas los ataques de la flota inglesa, la primera comandada por el comodoro John Reeves Popham y la segunda por el almirante Charles Stirling, venida a conquistar los territorios del Plata. Independencia. Durante la Revolución de Mayo de 1810, iniciada en Buenos Aires, y el levantamiento revolucionario de las provincias del Plata, la ciudad de Montevideo se mantuvo fiel a las autoridades españolas, aunque no así buena parte del interior rural y las ciudades más pequeñas. Se destaca en el inicio de su formación el caudillo José Gervasio Artigas, cuya intención era crear en la provincia oriental el núcleo de una confederación que abarcara la totalidad de las provincias unidas del Río de la Plata. Artigas se tituló protector de los pueblos libres, reuniendo bajo su mando militar a la banda oriental, mayormente el actual Uruguay, y las actuales provincias argentinas de Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Santa Fe y brevemente Córdoba. También pretendía integrar las misiones orientales, que Artigas declaraba parte de la provincia oriental, y la República del Paraguay. En 1815 Artigas convocó a la reunión de un congreso de esas provincias, el Congreso de Oriente, en el Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay en Entre Ríos, para tratar de solucionar sus problemas con el gobierno de Buenos Aires. Durante la invasión luso-brasileña Artigas centró sus operaciones desde el campamento de purificación. Durante su breve periodo como líder y gobernante de la banda oriental, Artigas promovió la implementación de un avanzado programa de desarrollo social que incluía una reforma de las estructuras agrarias, a través del Reglamento Agrario del año 1815, en el que se establecía un reparto de tierras con sentido social bajo la consigna de que los más infelices sean los más privilegiados. Dentro de esta categoría, dicho reglamento menciona a los negros, los zambos y las viudas pobres con hijos, entre otros. Como otros proyectos de desarrollo cabe mencionar la fundación de la primera biblioteca pública, el reglamento aduanero para el fomento de la producción nacional, y el primer intento de establecer una escuela pública. Este proceso llega a su fin con la invasión de los portugueses a través del Brasil. En 1816 la banda oriental cayó bajo el poder del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. En 1821 el Congreso Cisplatino decidió la incorporación del territorio a Portugal con el nombre de Provincia Cisplatina. En 1825 se produjo una revolución conocida como la Gesta Emancipadora de los 33 Orientales, inmediatamente continuada con la Guerra del Brasil, entre el Imperio y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta concluyó con la constitución del Estado Oriental del Uruguay en 1828 luego de firmada la Convención Preliminar de Paz. Las guerras civiles y el exterminio de los indígenas desde la independencia, Uruguay intentó incorporarse al mundo occidental por medio de la expulsión de uno de los pueblos indígenas supervivientes, conocidos como los charrúas, para quedarse con sus tierras.
El 18 de abril de 1831, siendo presidente el general Fructuoso Rivera y ministro de guerra el general Manuel Oribe, se llevó a cabo la matanza del Salsipuedes, en la que murieron cerca de 30 charrúas, la más importante de una serie de batallas con los pueblos originarios, que tuvo como resultado la emigración de muchos charrúas hacia Brasil y Argentina. Esta batalla fue el corolario de una guerra que antecedió a la llegada de los españoles al Río de la Plata, entre la nación charrúa y la guaranítica, esta última protegida por el general Rivera. Los primeros 40 años del nuevo país fueron testigos de una gran inestabilidad política. Los continuos enfrentamientos entre blancos y colorados dieron lugar a la llamada Guerra Grande y al largo sitio de Montevideo, con el país dividido entre dos gobiernos rivales, y que presenciaron graves intromisiones en sus asuntos internos por parte de la Argentina y el Brasil. A esa guerra siguieron una serie de golpes de Estado y revoluciones, que llevaron a Uruguay a participar en la larga y costosa guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Solo después de la Revolución de las Lanzas, en 1872, comenzó una etapa de resolución más pacífica de las situaciones políticas, aunque siguieron ocurriendo pequeñas guerras civiles hasta 1904. En 1870 España reconoció la independencia de Uruguay al firmarse el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, la Suiza de América, batllismo. A finales del siglo XIX el país había completado su organización y durante la era batllista, liderada por el presidente en ese momento, José Batlle y Ordóñez, consolidó su democracia y alcanzó altos niveles de bienestar, equiparables a los europeos. Debido a esto, Uruguay comenzó a ser conocido internacionalmente como la Suiza de América. 82-83 Uruguay fue uno de los primeros países en establecer por ley el derecho al divorcio, menos 1917, y uno de los primeros países en el mundo en establecer el derecho del sufragio femenino. Además, fue la segunda nación del mundo que, siguiendo los postulados de José Pedro Varela, estableció por ley un sistema educativo gratuito, obligatorio y laico, menos 1877. Hubo una bonanza económica dada con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó la industrialización del país, donde por años se dejó de importar productos manufacturados europeos y a fabricarse en el territorio nacional. Así se tuvo una de las más bajas tasas de desocupación. A todo esto se sumaron otros logros: el edificio más alto de América Latina en 1925, Palacio Salvo, la excelente infraestructura, sanidad y educación con niveles superiores a los países europeos y a muchos países de la América Latina en desarrollo, su universidad pública, el estadio más grande del mundo, Estadio Centenario, los servicios públicos estatales, electricidad, teléfonos, gas, tranvías, ferrocarriles, agua corriente, entre otros, un peso uruguayo que tendía a apreciarse frente al dólar, nuevas instituciones públicas, el triunfo en los campeonatos de fútbol en los Juegos Olímpicos, París 1924 y Ámsterdam 1928, y los mundiales de 1930, cuya sede fue la ciudad de Montevideo, y 1950, en Brasil, llamado Maracanazo, hazañas que contribuyeron a perpetuar el mito de la Edad de Oro de Uruguay. Durante el periodo entre 1940 y 1944, que fue el año en que Uruguay entró en la Segunda Guerra Mundial, la economía dependía excesivamente del capital extranjero. Uno de los problemas de Uruguay fue que dependía en un 100% de la energía que provenía del exterior, y por ello la mayor parte de los beneficios que se obtenían volvían a salir sin dar beneficio alguno al país. Por ello, el crecimiento y la evolución de Uruguay se vieron muy mermados, ya que la salida del capital no ayudaba a la inversión nacional. La era de la exportación. A finales del siglo XIX, el motor del crecimiento de Uruguay, como el de muchos otros países de América Latina, fueron las exportaciones. La diferencia fundamental de Uruguay con los demás es que no dependía excesivamente de un único país de destino. En torno al cambio de siglo menos 1900, los principales bienes que exportaba Uruguay fueron la lana con un 42% del porcentaje total, y en segundo lugar la carne congelada con un 24%. Solo con estos dos bienes Uruguay alcanzaba el 66% de las exportaciones, dándole especial importancia al sector agrícola. Estos productos se dirigieron especialmente a tres mercados que fueron Bélgica, Francia y Argentina, aunque sin representar el 70% de la exportación total. Con la Primera Guerra Mundial las exportaciones a estos tres países bajaron y ganaron más peso los denominados otros países.
En el año 1912, las exportaciones respecto a otros países era de 30% y al cabo de 5 años pasaron a ser de 70%. El hecho que su mercado de exportaciones fuese más amplio fue una ventaja para la economía uruguaya, ya que no dependía estrictamente de pocos países que importaban sus productos y no era vulnerable a los cambios de demanda de estos mercados. La economía uruguaya concentraba todos sus esfuerzos e inversiones en la producción de estos dos productos primarios, que se exportaban con cierto éxito ya que escaseaban en países, sobre todo europeos, que se dedicaban a la producción de productos manufacturados. La ganadería uruguaya adquirió un mayor peso en la economía del país, debido a los adelantos tecnológicos de la época. Se introdujeron nuevos métodos que aumentaron la productividad de los ganados, como el método de la cría, ya que en términos de extensión de tierra, esta era menor respecto a la vecina Argentina, que era uno de los mayores países exportadores de carne también. Aunque el producto estrella de la economía uruguaya fuera la lana menos 46%, la exportación de carne aumentó gracias a la utilización de frigoríficos, que permitían conservar mejor la carne, y a las mejoras en las técnicas de navegación y transporte que ayudaron los desplazamientos a larga distancia. Las nuevas características de producción conllevaron un cambio radical en las estructuras agrícolas, dejando paso a explotaciones capitalistas orientadas al mercado, y no al simple consumo interno, pero la organización de la tierra no produjo un desarrollo económico duradero en el país. Los grandes ganaderos estaban sometidos a los intereses de capitalistas extranjeros, ingleses entre muchos, que tuvieron un fuerte control sobre la producción. En el caso particular de Uruguay, se habla de un crecimiento extensivo, en el que se aumentó la utilización de tierra y se incorporó más mano de obra, sin ocuparse de buscar alternativas a la falta de recursos naturales, como consecuencia de la explotación de la tierra, shocks extremos y la ICI. Tras la era de las exportaciones, donde Uruguay vivió un periodo de bonanza económica, llegaron acontecimientos internacionales que hicieron tambalear no solo la economía de Uruguay, sino también la economía a nivel mundial. Estos impactos extremos son la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929 de Estados Unidos. Todos ellos son acontecimientos extremos a Uruguay, pero que le impactaron en su economía. Como ya se ha comentado, el motor de la economía de Uruguay era el sector exportador. Con los acontecimientos bélicos de sus socios comerciales, Uruguay perdía parte de su demanda de productos del exterior y ello se reflejaba en un retroceso de su crecimiento. Durante este periodo, que llegaría hasta principios de la década de los 50, Uruguay estaba a expensas de lo que sucedía en el resto del mundo, y ello se observa con las fluctuaciones de su PIB-PC, al alza si no hay importantes acontecimientos, y a la baja si se producen hechos de relevancia. Por ello, hasta la implantación de las medidas de la ICI, industrialización por sustitución de importaciones, hacia principios de la década de 1950, Uruguay estaba a expensas de la situación internacional. En 1950 llegan las ideas en Latinoamérica de dejar de ser economías basadas en el sector primario para pasar a producir ellos mismos las manufacturas que hasta el momento habían importado ICI. En Uruguay, por su limitada expansión geográfica y la restricción que esto suponía para desarrollar un mercado interno potente, las medidas de industrialización tuvieron menor repercusión que en los países vecinos. Algunas medidas sí que llegaron a ser reales. El gobierno central tomó partido e impulsó numerosas empresas y se intentó importar más bienes de capital que de otro tipo para el cambio de sistema económico. Pero, como se ha comentado, para Uruguay no está nada claro que las medidas sí tuvieran la suficiente importancia como para que se diese un cambio de modelo productivo. En cambio, el déficit público que se iniciaría aquí tendría consecuencias más adelante. La agitación política y social en Uruguay en esta época tampoco ayudó para el despegue de su economía. Deterioro económico. Hacia 1955 se inició una crisis económica que afectó también a las instituciones políticas. Durante la década de 1960 hubo un continuo proceso de deterioro social y económico con un notable aumento de la agitación de sectores gremiales de izquierda. Simultáneamente, se registraba la actividad de unos 10 grupos revolucionarios, entre los que destacan los tupamaros, que se inclinaron por la guerrilla urbana. Al mismo tiempo, durante la década del 60 y 70 actuaron organizaciones de ultraderecha, como la Juventud Uruguaya de Pie, JUP, y el Comando Casa Tupamaros, CCT, conocido como Escuadrón de la Muerte. Las Fuerzas Armadas utilizaron a su favor el deterioro que asolaba al país, asumiendo protagonismo paulatinamente. Estos hechos condujeron, 10 años después, a un golpe de Estado que instauró una dictadura cívico-militar. Dictadura. Artículo principal.
dictadura cívico-militar en Uruguay, 1973-1985. Elegido democráticamente en 1971, Bordaberry disolvió las cámaras en 1973, instaurando la dictadura cívico-militar que se extendería hasta 1985. Memorial de los detenidos desaparecidos. El 27 de junio de 1973 el entonces presidente, Juan María Bordaberry, disuelve el Parlamento con el apoyo de las Fuerzas Armadas y meses más tarde crea un Consejo de Estado con funciones legislativas, de Contralor Administrativo y con encargo de proyectar una reforma constitucional que reafirme los principios republicanos democráticos, restringe la libertad de expresión de pensamiento y faculta a las FG.A y policiales para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos. El golpe de Estado de junio de 1973 y su Consejo de Estado resultante se vio inmediatamente resistido por gran parte de la ciudadanía y por los trabajadores agrupados en la Convención Nacional de Trabajadores, CNT, así como también por el movimiento estudiantil, principalmente representado por la Federación de Estudiantes Universitarios, FEUU, de la Universidad de la República, quienes realizaron una huelga general de 15 días de duración, la más larga de la historia hasta el momento. Las Fuerzas Armadas detuvieron a dirigentes de izquierda y a otros ciudadanos sin posición política, acusándolos de sedición durante todo el tiempo que duró la dictadura militar, es decir, hasta 1985, así como también, durante breves lapsos, a connotados dirigentes de los partidos políticos tradicionales como Jorge Batlle Ibáñez y Luis Alberto Lacalle de Herrera, quienes posteriormente serían presidentes de la República con la vuelta a la democracia, entre otros. Los integrantes de partidos de izquierda fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron torturas físicas y psicológicas, comprobadas posteriormente por organismos como la Cruz Roja Internacional, mientras que los de los partidos tradicionales fueron liberados, sin dejar por ello de ser sospechosos en todo momento y sometidos a vigilancia permanente. En las cárceles uruguayas murieron cerca de un centenar de prisioneros políticos y continúan desaparecidas otras 140 personas 86. En 1976, al terminar Bordaberry su mandato constitucional, ante la convicción de que el caos político que había vivido el país era responsabilidad de su sistema político, propone a la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas una reforma del sistema institucional del país, eliminando los partidos políticos y sustituyéndolos por corrientes de opinión en un sistema de corte corporativista, idea que no es compartida por los militares. Las desavenencias entre Bordaberry y los militares generaron la crisis política de junio de 1976, que culminó con la remoción del presidente y la designación interina de Alberto de Micheli para ocupar la primera magistratura. De Micheli, quien hasta entonces había ejercido la presidencia del Consejo de Estado, asume la presidencia de la República el 12 de julio. Como primeras medidas de su gobierno, procedió a firmar las actas institucionales 1 y 2, por las que suspendía hasta nuevo pronunciamiento la convocatoria a elecciones generales, previstas para noviembre de ese mismo año, y se creaba el Consejo de la Nación. En cuanto a lo que se refiere a la política económica, de Micheli ratificó el Plan Nacional de Desarrollo creado en 1972 durante el gobierno de Bordaberry. La política económica aplicada procuraba una reformulación radical de las bases del funcionamiento económico del país, una nueva alianza entre los militares y la tecnoburocracia, encaminada a la transformación de las estructuras productivas del comercio exterior, de la distribución del ingreso, de la demanda y de los precios relativos, en un marco de amplia liberalización y apertura de la economía. Finalmente, el 1 de septiembre del mismo año, de Micheli delega la presidencia a Aparicio Méndez, exministro de Salud Pública, quien asume por un periodo de 5 años. Retorno a la democracia. Julio María Sanguinetti, primer presidente constitucional del Uruguay luego de la dictadura, ocupó su cargo en el periodo 1985-1990 y, tras su reelección en 1994, también en el periodo 1995-2000. El 30 de noviembre de 1980 la ciudadanía rechaza el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen dictatorial, dando comienzo a un lento proceso de apertura política. El 1 de septiembre de 1981 asume la presidencia el general Gregorio Álvarez, quien en 1984 llama a elecciones, si bien con ciudadanos y partidos políticos proscritos. Tras realizarse ese mismo año, sale triunfante el Partido Colorado.
Durante los primeros días de 1985 Álvarez deja el mando en manos del presidente de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio, Rafael A. Diego Bruno, y, finalmente, el 1 de marzo de 1985 el gobierno retornó a los civiles con la asunción de Julio María Sanguinetti como presidente. En febrero y marzo de 1985, los partidos políticos mayoritarios acordaron votar una ley de amnistía que extinguió los delitos políticos, comunes y militares conexos con estos, cometidos a partir del 1 de enero de 1962. Se exceptuó de la amnistía a los autores y coautores de delitos de homicidio intencional consumados, a cuyo respecto solamente se dispuso la revisión de las sentencias por tribunales civiles. Se excluyó a texto expreso a los funcionarios policiales y militares que hubieran cometido delitos en tratamientos inhumanos, crueles o degradantes o la detención de personas luego desaparecidas, o hubieran encubierto esas conductas. La Ley 15.848 de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, popularmente conocida como Ley de Impunidad o Ley de Caducidad, que cubría a todos los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1985, fue aprobada por el Parlamento en diciembre de 1986. En los años siguientes se llevó a cabo una campaña de recolección de firmas para impulsar un referéndum para anularla. El 16 de abril de 1989, luego de que más de un 25% de la ciudadanía uruguaya habilitara por su firma el referéndum, se llevó a cabo el mismo, con un triunfo del llamado voto amarillo por el color de la papeleta, que ratificaba la ley, con un margen de 57% contra 43% respecto al voto verde, por su anulación. El triunfo del voto amarillo significó no anular la ley de caducidad y mantener la amnistía a los delitos cometidos durante el gobierno militar. En los comicios de noviembre de 1989 resultó electo Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional. En 1994 Sanguinetti resultó electo por segunda vez. En 1996 se pone a consideración de la ciudadanía una reforma constitucional que instaura por primera vez las elecciones internas y el balotaje. Dicha reforma resulta aprobada por escaso margen en el plebiscito. Siendo así, en 1999 triunfó Jorge Batlle, del Partido Colorado, como resultado de este nuevo sistema. Crisis económica, política y social del año 2002. Jorge Batlle y sus ministros dejan la sede del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, abril de 2003. El entonces presidente del país, Jorge Batlle, reunido con el expresidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, en Uruguay, junio de 2003. En julio de 2002, en uno de los momentos más candentes de la crisis bancaria, el senador del Frente Amplio, Alberto Coriel, se encargó de la interpelación del entonces ministro Alberto Bención, en la cual todos los miembros del Frente Amplio y algunos pocos del Partido Nacional le pidieron formalmente la renuncia al cargo. Esto no sucedió, pero se removió a Rodríguez Batlle. A mediados de julio se hizo público el rechazo del Partido Nacional, hasta entonces aliado del gobierno de Batlle, para con la política económica que se estaba llevando. Fue entonces que junto con el Frente Amplio, volvieron a pedir la renuncia de Bención y esa vez tuvieron mayor suerte. Bención dejó el cargo el 20 de agosto y asumió Alejandro Achugarri, 87, quien entonces se desempeñaba como senador por el Partido Colorado. Achugarri, que acababa de sufrir la pérdida de su esposa tras una larga enfermedad, se mostraba reacio a asumir en el cargo. Sin embargo, Batlle encontró en él lo que buscaba, un ministro más político que técnico. Batlle puso al senador en una situación comprometida, y le planteó que si no asumía como ministro, él debería renunciar a la presidencia y Luis Hierro López tendría que tomar las riendas del país. Finalmente, acepta el cargo diciéndole: yo a usted lo quiero y lo respeto como a un padre. Bueno, los hijos no le dicen que no a sus padres. Al momento de la asunción de Achugarri, renunció Rosario Medero, la representante blanca en el directorio del Banco Central, a pedido de su sector político. El 30 de julio, se decretó el feriado bancario. El gobierno de Batlle se excusó diciendo que fue un pedido expreso del FMI para proceder a la liquidación de los bancos del Grupo Peirano. Dicha decisión tuvo como objetivo detener la fuga de depósitos, que la plaza financiera uruguaya venía sufriendo desde el 2001, ya que muchos ahorristas argentinos acudieron a sus ahorros en Uruguay al verse imposibilitados de sacar dinero en su país. Los cajeros automáticos se quedaron sin dinero, las casas cambiarias vendían el dólar a 38 pesos y lo compraban a 24. El feriado bancario finalizó el lunes 5 de agosto. La noche del 31 de julio dejó como saldo el primer saqueo a un supermercado en las proximidades del Palacio Legislativo.
El 1 de agosto se produjo una ola de estos fenómenos que sacudieron a la ciudad de Montevideo. Fueron más de 30, y esta vez sucedieron en zonas marginales. Muchos comerciantes expresaron su voluntad de no reabrir sus comercios el día siguiente por temor a ser saqueados. El ministro del Interior, Guillermo Stirling, intentó tranquilizar a la población anunciando un refuerzo de la vigilancia policial para ocasiones futuras. El 2 de agosto no hubo ningún saqueo, sin embargo, una ola de rumores invadió la ciudad. Se rumoreó que una horda de personas se dirigía hacia el centro de Montevideo, saqueando todo lo que tenían a su paso. Los comerciantes cerraron sus puertas al instante y el centro de la ciudad quedó desolado. Se dispuso un fuerte operativo policial y la Fuerza Aérea sobrevoló la capital mediante helicópteros en busca de la horda de saqueadores que nunca llegó y quizás nunca existió. Mientras en el país reinaba el caos, en Estados Unidos Isaac Alfie comandaba la delegación que Laclede había mandado para formar un grupo de trabajo con delegados del gobierno norteamericano. Jacques Collier, director del FMI, había dado la orden de no prestar un dólar más a Uruguay. Finalmente Estados Unidos acordó con Uruguay un préstamo puente de $1.500 millones destinados a capitalizar los bancos estatales. Ese fue el comienzo del fin de la crisis económica del país. En noviembre, el Partido Nacional decidió retirar a los ministros Antonio Mercader, Álvaro Alonso, Carlos Cat, Sergio Abreu y Jaime Trobó de sus cargos en el gobierno de Batlle, ya que querían desligarse de él. La crisis del 2002 dejó cifras devastadoras para el país. Tal es el caso de la tasa de suicidios, que aumentó un 12,6%, es decir que 2 uruguayos se suicidaban por día, y se registraban muchos casos de intentos de autoeliminación. Como consecuencia económica directa de esta crisis, el salario real tuvo una fuerte caída, llegando a su piso entre los años 2003 y 2004 con una pérdida del 22% respecto al año 2092. Por su parte, la tasa de desempleo trepó a un máximo en el año 2002 del 17%, subiendo 3,5 puntos porcentuales respecto al momento de asumir el mandato 93. Hacia el final de su gobierno, los índices de desempleo revirtieron su tendencia, ubicándose en cifras inferiores a las del momento de su asunción. Por el contrario, la caída sufrida por el salario real no pudo ser revertida, ubicándose en el año 2005, 18,6 puntos porcentuales por debajo de las cifras del año 2000. Primer gobierno de izquierda. Tabaré Vázquez, presidente del Uruguay entre 2005 y 2010, y a partir de 2015 hasta 2020. En las elecciones presidenciales de 2004, resultó electo el socialista y oncólogo Tabaré Vázquez, candidato por la coalición izquierdista Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría con el 50,6% de los votos, alcanzando la victoria en la primera vuelta y logrando un parlamento con mayorías absolutas. Tabaré Vázquez perteneció al Partido Socialista Uruguayo durante más de 25 años, se desafilió del mismo en diciembre del 2008 por discrepancias filosóficas en su posición respecto a la despenalización del aborto, no obstante sin dejar de continuar siendo una persona de profundos ideales socialistas. En las elecciones municipales de 2005 el Partido Nacional obtuvo 10 intendencias, el FNM obtuvo 8 y el Partido Colorado obtuvo 1. José Mújica, expresidente del Uruguay, 2010-2015. En las elecciones legislativas de octubre de 2009 el Frente Amplio vuelve a lograr la mayoría parlamentaria con el 48% del total de sufragios, contando votos en blanco y anulados, en tanto que el Partido Nacional resultó segundo con un 29,4%, el Partido Colorado tercero obteniendo un 17,5%. La votación del Frente Amplio no logró la mayoría absoluta del total de votos emitidos, incluidos los votos en blanco y anulados, entonces la elección presidencial se definió el 29 de noviembre de 2009 mediante un balotaje entre el izquierdista José Mújica del Frente Amplio y el derechista expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera del Partido Nacional. José Pepe Mújica resultó electo como presidente de Uruguay y sucesor de Tabaré Vázquez. La fórmula del Frente Amplio obtuvo el 52,4% de los sufragios, mientras que el otro candidato, el expresidente blanco Luis Alberto Lacalle, 1990-1995, logró el 43,5%, de acuerdo con los resultados de la Corte Electoral 94. En torno al 4% de los sufragios fueron en blanco anulados. En la primera vuelta del 25 de octubre pasado, Mújica, del gobernante partido de izquierda Frente Amplio, y Lacalle, del Partido Nacional, habían sido los más votados, 48% y 29,1% respectivamente, pero ninguno logró la mayoría.
En su discurso de toma de mando, realizado el 1 de marzo de 2010, Mújica reafirmó la necesidad de que el país contara con políticas de Estado. También planteó como un objetivo primordial de su administración la eliminación de la indigencia y la reducción de la pobreza en un 50%. 95. En las elecciones departamentales de 2010, el Partido Nacional obtuvo 12 intendencias, recupera 3, pierde 1, el Frente Amplio obtuvo 5, pierde 4, conquista 1, y el Partido Colorado obtuvo 2, gana 1 más. Gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Puedes suscribirte gratuitamente para apoyar al canal y poder ver así más videos similares. Los likes también me llegan al corazón. Muchas gracias y hasta la vista.